El derecho administrativo, concepto, conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. El derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo. Existe una íntima vinculación entre las funciones del poder con las funciones del Estado. La función administrativa es una de las vías de actuación jurídico-formal para el ejercicio del poder como medio de la comunidad para alcanzar sus fines. Es la actividad que en forma directa y directiva tiene por objeto la gestión y servicio en función del interés público para la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales mediante la realización de actos. Esta función está confiada por la Constitución al Poder Ejecutivo, corresponde al presidente, responsabilidad política de la administración general del país. En la distribución de competencias, el jefe de gabinete es quien ejerce funciones administrativas con responsabilidad política ante el Congreso. Y estoy citando el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional y también el artículo 100, inciso 1 de la Constitución Nacional. Otros conceptos vinculados con la definición que acabo de dar de derecho administrativo. Las decisiones administrativas no se expresan solo a través de operaciones materiales, sino también mediante declaraciones intelectuales de origen unilateral o bilateral, de alcance individual o general y de efectos directos o indirectos. El análisis, la perspectiva, en este caso estoy citando a Roberto Drom. La administración pública tiene distintos medios de exteriorizar su voluntad a través del acto administrativo propiamente dicho y hay otras como el simple acto, los reglamentos, que serían estos de alcance general. Hay quien también los subclasifica en reglamentos normativos y no normativos, es decir, si tienen vocación de permanencia o no en el ordenamiento jurídico. Los no normativos están presentes en cláusulas de un pliego licitatorio, en un concurso en particular. Otras formas son el contrato administrativo y, por supuesto, el hecho de la administración.
Todas estas formas del obrar de la administración es en ejercicio de la función administrativa. Y la función administrativa es la vía de actuación jurídico-formal. Los simples actos de la administración tienen carácter instructorio, ordenatorio, no resuelven la cuestión de fondo y, de acuerdo a la definición que acabo de leer, tienen un efecto indirecto, ya que no repercute hacia afuera de la administración y sí produce efectos interorgánicos. La estructura de la administración es jerárquica y verticalista y está compuesta de órganos y entre ellos se producen relaciones interorgánicas, no jurídicas, ya que los órganos de la administración no tienen personalidad. La personalidad jurídica la tiene el ente Estado nacional, provincial, municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los entes y únicamente entre los entes se producen relaciones jurídicas. Tengan presente que antes de iniciar el desarrollo del procedimiento administrativo, tengo que tener en cuenta, ustedes tienen que tener presente estos conceptos. El obrar jurídico-administrativo es por medio del acto. Ahora, el acto, ¿qué es? Una declaración jurídico formal, unilateral, que en el ejercicio de la función administrativa produce determinados efectos hacia adentro, hacia afuera de la administración, individuales, generales. Eso se ve caso por caso. El acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Tiene un alcance particular hacia el particular administrado, individualizable, individualizado, y repercute hacia afuera de la administración directamente hacia el particular administrado, y hasta aquí estoy solo circunscribiéndome al acto administrativo propiamente dicho. Pero hasta llegar a ese acto administrativo definitivo que resuelve la cuestión de fondo, desde el inicio del trámite hasta que se resuelve la cuestión en que la administración toma la decisión, bueno, digamos, el órgano a cargo toma la decisión,
Hay una serie de simples actos de carácter instructorio y ordenatorio. El acto administrativo es una declaración. Es un proceso de exteriorización intelectual, no material, que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. Se atiende principalmente a la voluntad declarada, al resultado jurídico objetivo emanado de la administración con fuerza vinculante por imperio de la ley. Es una declaración. Unilateral. Depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho, el Estado o ente público del ente. Se excluyen del concepto de acto administrativo en los contratos que tienen un régimen jurídico específico, etcétera. Pero para no complejizarlo, por el momento vamos a decir en el análisis que el acto es una declaración unilateral. El acto es unilateral, no obstante que se necesite de la voluntad concurrente o coadyuvante la circunstancia de que ciertos actos unilaterales necesitan de la solicitud, notificación, aceptación, asentimiento o adhesión del particular para producir sus efectos, no le quita su calidad de tal. Tampoco dejan de ser unilaterales por la circunstancia de que la voluntad administrativa se forme mediante la intervención de dos o más órganos administrativos. Según el autor, estos se denominan actos complejos. Por supuesto, la voluntad del administrado no interviene en la integración del acto, puede ser causa de su formación. Por ejemplo, una petición. Para algunos autores, los actos administrativos pueden ser unilaterales o bilaterales. En este caso, bueno, el contrato administrativo es un acto bilateral en su formación y en sus efectos. Para que haya bilateralidad contractual, la misma debe ser simultánea en su formación y en sus consecuencias. De lo contrario, el acto siempre tendrá algo de unilateralidad y será, por lo tanto, acto administrativo. La función administrativa constituye la nota cualificadora del derecho administrativo. No puede estar ausente en el concepto de acto. Es una de las formas jurídicas por las cuales se expresa la voluntad estatal y pública no estatal. El acto administrativo es dictado en ejercicio de la función administrativa. El acto puede emanar de cualquier órgano estatal que actúe en ejercicio de la función administrativa, e incluso de entes públicos no estatales. El concepto de acto administrativo comprende los actos de esa índole emitidos por el órgano ejecutivo y los de igual naturaleza emitidos por el órgano legislativo y por el judicial, pues todos hallándose sometidos en general a los mismos principios jurídicos.
están la actividad administrativa productora de efectos jurídicos no solo se manifiesta a través de los actos administrativos, sino también a través de hechos administrativos, contratos administrativos, simples actos de la administración y reglamentos administrativos. Repito nuevamente, este es un concepto muy importante. La actividad administrativa productora de efectos jurídicos se manifiesta a través del acto, del simple acto, del contrato administrativo, del hecho administrativo y de reglamentos administrativos. El acto de la administración, el propiamente dicho, el que toma la decisión, contiene la decisión final, se distingue de los simples actos de carácter meramente instructorio y ordenatorio que se produce en el medio entre la petición del particular administrado que ingresa un reclamo o un recurso hasta que se dicta ese acto de la administración al finalizar el procedimiento y agotar la vía. Por supuesto que hay otro tipo de actos que no tienen alcance individual sino general y se llaman reglamentos. El hecho de la administración es un comportamiento material. Puede haber un acto previo o posterior, pero también puede que no haya ningún tipo de acto previo ni posterior. El hecho de la administración es un comportamiento material de la administración en ejercicio de la función administrativa. Siempre. Este obrar es en ejercicio de la función administrativa, pues como decía al inicio, el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. El derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo. La función administrativa es una de las vías de actuación jurídico-formal para el ejercicio del poder como medio de la comunidad para alcanzar sus fines. Es la actividad que en forma directiva y directa tiene por objeto la gestión y servicio en función del interés público para la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales, mediante la realización de actos Continuamos entonces con los efectos jurídicos del acto administrativo. Los efectos jurídicos del acto son directos, surgen del mismo, no están subordinados a la emisión de un acto posterior. El acto debe producir efectos jurídicos respecto del administrado. Por ello, los dictámenes, pericias, informes, pareceres, proyectos, etcétera, no constituyen actos administrativos, sino meros actos preparatorios que se dictan para hacer posible el acto principal ulterior. Tienen en su caso un efecto jurídico directo, indirecto o mediato.
En resumidas cuentas, el acto administrativo propiamente dicho tiene un efecto directo hacia el particular administrado y no se confunden con los dictámenes, pericias, informes, pareceres, proyectos, etcétera, ya que son meros actos preparatorios que hacen posible el acto principal ulterior, es decir, el que vendrá posteriormente. Y estos actos preparatorios, instructorios, ordenatorios, tienen un efecto jurídico indirecto, repercute solo adentro de la administración en esas relaciones interorgánicas. Cuando los efectos jurídicos se agotan dentro de la propia administración, se trata de simples actos de administración que no proyectan sus efectos jurídicos hacia el exterior. Los dictámenes carecen de ese efecto inmediato, contienen informes y opiniones técnico-jurídicas preparatorias de la voluntad administrativa. Se trata de un juicio u opinión que forma parte del procedimiento administrativo en marcha, del procedimiento de conformación de la voluntad estatal, pero no son actos administrativos por carecer de la referida inmediatez. El procedimiento administrativo es una sucesión de actos jurídicamente regulados que en su conjunto tienen la finalidad de formar y procurar la manifestación de la voluntad de la administración y se caracteriza por el derecho de participación del sujeto pasivo de esa voluntad en la defensa de sus intereses. Esta es una definición sobre el procedimiento administrativo. Autores que pueden ilustrarle acerca de este concepto: Gordillo, Casagne, Hutchinson, Dromi, Diez. Antes de continuar, concentrándonos en esta definición, resulta que bien expresa que es una sucesión de actos jurídicamente regulados. Antes de llegar al acto jurídico definitivo que va a resolver la cuestión, este procedimiento inició con un reclamo, un recurso, una petición ante la administración pública y habrá una sucesión de actos, diría simples actos, cuyos efectos repercuten adentro de la administración, que tienen carácter instructorio, ordenatorio, como he mencionado, dictámenes, informes técnicos, pases,
El objetivo a lo largo de este derrotero, de este camino, de la vía, es formar la voluntad administrativa y en ese procedimiento participa el sujeto pasivo de esa voluntad en defensa de sus intereses. Antes de avanzar hacia los principios del procedimiento administrativo, continuamos con esta definición. Sucesión de actos preparatorios no jurídicos, informes, dictámenes técnicos, no generan esos efectos jurídicos directos y se distinguen así del acto administrativo propiamente dicho. El acto administrativo propiamente dicho participa del gran conjunto de los actos jurídicos, de acuerdo a la lectura e interpretación del artículo 259 del Código Civil y Comercial. Los actos y diligencias tienen un orden determinado. Uno es consecuencia del anterior. Y hay una única finalidad, que es la producción del acto administrativo. La regulación es legal, jurídicamente regulado está este procedimiento. Voy a citar la ley 19.549 y su decreto reglamentario, igual respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el decreto 1510 del 97. El derecho de participación del sujeto pasivo es por vía del reclamo que solicita a la administración pública el reconocimiento de derechos, el cumplimiento de obligaciones e inicia el procedimiento, o por vía recursiva luego de dictado el acto administrativo. Elementos del acto administrativo: competencia, objeto, voluntad. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Están enumerados, me voy a remitir al artículo 7 de la ley 19.549. Los elementos esenciales del acto hacen a su existencia y validez. Pero para que el acto sea eficaz,
es decir, que tenga trascendencia jurídica, debe ser notificado. La notificación hace a la eficacia del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo de alcance particular, individual, directo, el propiamente dicho, el definitivo, aquel que resuelve la cuestión, que contiene la decisión, carece de eficacia mientras no sea notificado al interesado. El acto existe y posee plena validez en el mundo jurídico y produce los efectos para los que ha sido dictado, aunque tales efectos no sean obligatorios para el interesado hasta tanto se le notifique el acto, lo cual constituye un acto distinto e independiente del primero. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala 2, Alburquerque, contra Ministerio de Acción Social. Competencia. La competencia es la esfera de atribuciones de los entes y órganos determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. El conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe legítimamente ejercer. La competencia es de ejercicio obligatorio. Las características o principios que rigen la competencia son expresa, porque debe emanar de la Constitución, Constitución Nacional, Constitución Provincial, tratados, leyes y reglamentos, improrrogable o indelegable, irrenunciable, no se puede declinar, y corresponde al órgano institución y no al órgano individuo. La competencia se puede clasificar por la materia, por el territorio, por el tiempo, por el grado. Me voy a detener en la competencia en razón del grado, porque esto se vincula con la estructura administrativa u organización administrativa. La organización administrativa se integra verticalmente. La organización administrativa, repito, se estructura verticalmente. Es decir, el grado es la posición o situación que ocupa el órgano dentro de la pirámide jerárquica, dice Dromi. En otros términos, el grado es la posición o situación que ocupa el órgano dentro del organigrama, en el cual usted podrá apreciar la estructura verticalista y jerárquica. El inferior en grado está subordinado al superior. La organización administrativa puede expresarse gráficamente en la forma utilizada para los árboles genealógicos, lo que es el organigrama.
Del órgano supremo bajan tantas líneas jerárquicas como órganos dependen de él directamente. A su vez, de cada uno de dichos órganos vuelven a bajar tantas otras líneas como órganos dependen de cada uno de ellos, y así sucesivamente a través de los distintos grados hasta llegar al último grado jerárquico. Por supuesto, el órgano superior tiene el poder jerárquico sobre todas las actividades de los órganos que de él dependan, y hay una relación jerárquica entre superior e inferior cuando en la competencia del primero está comprendida la del segundo por razón del territorio y de la materia. Hay distintas formas de transferencia de la competencia: la delegación, avocación, sustitución, subrogación y suplencia. Todas ellas requieren un acto para poder configurarse esta transferencia. El tema de la competencia se puede extender aún más al trabajar el tema de conflictos de competencia, recusación, inhibición, perdón, recusación, excusación. Por el momento me voy a detener en el concepto de competencia, los principios que la rigen y de la clasificación en la competencia en razón del grado y en una línea la competencia es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Otro elemento esencial es el objeto. El objeto del acto administrativo es la materia o contenido sobre lo que se decide, certifica, valora. El objeto debe ser cierto, claro, preciso y posible, física y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento. El objeto debe ser lícito, cierto, posible y determinado. Por supuesto, no debe ser prohibido. No debe ser prohibido por el ordenamiento normativo. La ilegitimidad del objeto puede resultar de la violación de la Constitución, la ley, reglamentos, circulares, contratos, un acto administrativo anterior estable e inclusive de la moral y las buenas costumbres. El objeto debe ser cierto, preciso, determinado, posible, determinado o determinable. Otro elemento esencial es la causa, la motivación, la finalidad. La motivación. La motivación es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denomina los considerandos. Son los presupuestos o razones del acto
su fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de su decisión. La falta de motivación implica no solo un vicio del acto, es un vicio de arbitrariedad. De la motivación solo puede prescindirse en los... Me voy a quedar con esta línea porque esto es fundamental. La falta de motivación implica no solo vicio de forma, sino también vicio de arbitrariedad. La motivación debe ser concomitante al acto. Serán motivados con explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamenta el dictado del acto. La motivación expresará sucintamente lo que resulte del expediente, las razones que inducen a emitir el acto. Y si impusieren o declaren obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho, la motivación, no puede consistir en la remisión a propuestas o dictámenes o resoluciones previas. Deberá indicar la norma en la cual se sustenta e individualizar su publicación. Y así me voy a remitir a la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, Ley de Procedimiento que se aplica a la Administración Pública Nacional. El artículo 1 nos enseña cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Administración pública centralizada, es decir, encabezada por el Poder Ejecutivo Nacional, y descentralizada, es decir, un ente creado por ley con competencias técnicas específicas, especializado, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares de defensa y seguridad, que se ajustarán a sus propias leyes. Bueno. Y directamente, el artículo 7 nos dice, no define, enumera, es decir, no define el acto administrativo, enumera cuáles son sus elementos esenciales, sin los cuales no tendría validez. La competencia, este artículo simplemente dice, debe ser dictado por autoridad competente. El artículo 3 nos dice, la competencia de los órganos será la que resulte de la Constitución, las leyes y los reglamentos dictados en su consecuencia. Constituye una obligación, es improrrogable. Y aquí sus tres principios. La competencia es expresa, improrrogable y es obligatoria.
La delegación o sustitución tienen que estar autorizadas. La vocación es procedente a menos que haya una norma que indique lo contrario. Artículo 7. Entonces, entre los elementos esenciales está la competencia, de lo cual, además de la definición, hemos mencionado cuáles son sus principios, que se puede clasificar, y a partir de este primer elemento esencial, nos hemos remitido directamente a la estructura y composición de la organización administrativa pública. Posteriormente, la causa, es decir, deberá sustentarse el acto en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible. Debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Esto es sumamente importante. Procedimiento. El procedimiento es un elemento esencial. Y dentro del procedimiento, el dictamen. El órgano, antes de emitir el acto, tiene que solicitar el dictamen. Es obligatorio que lo pida y es no vinculante. Es obligatorio que pida el dictamen, pero no es vinculante para el órgano. Esto significa que puede apartarse de la opinión contenida en el dictamen. La motivación deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto. Finalidad. La finalidad es otro elemento esencial. Habrá que cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. La notificación, artículo 11, hace a la eficacia del acto. Las formas de notificar dependen del alcance del acto administrativo. Si el alcance es particular, es un medio fehaciente dirigido al particular administrado, al interesado. Si es de alcance general, el medio de publicación será por edictos en el boletín oficial. Entonces, repasamos por última vez los elementos esenciales del acto administrativo. Artículo 7, la competencia, la causa, el objeto, procedimientos, motivación, finalidad. Y de acuerdo al artículo 7, inciso D, el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. El órgano, antes de emitir el acto, tiene que pedir el dictamen. El dictamen es una opinión técnica jurídica
el dictamen, repito, es obligatorio que lo pida, pero no es vinculante para el órgano. Esto significa que el dictamen no lo ata y que puede apartarse, si así lo quiere, de la opinión contenida en el dictamen. Eso es todo por esta videoclase. Quedo a disposición para responder preguntas, consultas. Me escribe directamente en comentarios.